Las tijeras en manos de Claire Smith dieron el último corte al cabello rebelde de Tommy. Los mechones castaños cayeron sobre la tarima del porche, listos para ser arrastrados por la brisa vespertina. El sol poniente acariciaba su melena oscura, mientras ella apartaba los restos de pelo de los delgados hombros de su hijo. «Ahí está», dijo con una alegría forzada, «ahora no tendrás que apartártelo de los ojos mientras ayudas con el ganado». Habían pasado ya 3 meses desde que James se marchó sin mirar atrás, llevándose los ahorros el mejor caballo y lo que quedaba de su dignidad. Desde entonces cada día había sido una batalla por mantener la hacienda en pie, alimentar a sus hijos y fingir que de alguna forma todo saldría bien. «Mamá, ¿cuándo vuelve papá?», preguntó Tommy con una vocecita temblorosa mientras giraba hacia ella, su rostro cargado de inocencia y una añoranza que le apretó el pecho a Claire. Le devolvió la mirada a esos ojos azules tan parecidos a los de James, repletos de una esperanza que le partía el alma a pagar. ¿Cuántas veces había repetido la misma respuesta vacía? A un lado, Sara, de apenas 5 años, estaba sentada en los escalones chupándose el dedo rodeada de rizos rubios y jugando con una muñeca de madera. A diferencia de su hermano, Sara había dejado de preguntar por su padre hacía semanas, refugiándose en un silencio que preocupaba aún más a Claire que las preguntas constantes de Tommy. «No lo sé, mi amor», respondió con suavidad, sintiendo la mentira amarga en su lengua. Sabía perfectamente que James no regresaría. Sus palabras al marcharse aún la perseguían por las noches en vela. «Esta vida me queda chica, Claire. No nací para quedarme atrapado en una hacienda en ruinas con una mujer marchita y unos hijos que se llevan todo lo poco que tenemos». Ese recuerdo dolía, pero ella se obligó a sonreír frente a sus hijos. «Vamos, tenemos tareas antes de la cena. Tommy, revisa que las gallinas estén bien encerradas para la noche. Sara, ven conmigo a juntar los huevos». Mientras los niños se dispersaban para cumplir con sus labores, Claire se apoyó en la baranda del porche y se permitió un instante de agotamiento. La hacienda jamás había sido rentable, ni siquiera con James en casa. Ahora, con el invierno a las puertas y los acreedores merodeando como zopilotes, temía que no llegarían a la siguiente estación. Esa noche, tras arropar a los niños con cuentos sobre tiempos mejores, Claire se sentó en la mesa de la cocina revisando las cuentas a la luz de un quinqué. Las cifras bailaban ante sus ojos una cascada de deudas que parecía multiplicarse semana tras semana. El pago del banco vencía en menos de un mes y el dinero apenas alcanzaba. Se apartó un mechón de cabello castaño del rostro y lo acomodó tras la oreja. Tenía 30 años. Pero se sentía como si llevara el doble encima, desgastada por la dureza del campo y por cargar sola con el rol de madre y padre. El aislamiento de la hacienda, que alguna vez fue motivo de orgullo para James, nuestro pedacito de cielo lejos de los chismes, ahora se sentía como una cárcel. El vecino más cercano vivía a casi 8 kilómetros, y el pueblo quedaba a medio día de viaje. Si pasaba algo, no habría nadie que acudiera. Un ruido en el exterior la sobresaltó. El crujido controlado de unas botas sobre la grava. El corazón de Claire se le subió a la garganta. Los saqueadores no eran raros por esos rumbos, y una mujer sola con 2 niños pequeños era blanco fácil. Tomó la vieja escopeta de James, que mantenía cargada desde su partida. Con manos temblorosas, se acercó a la ventana y miró con cautela hacia la oscuridad. Una silueta se recortaba en el límite de su terreno, alto de hombros anchos, y claramente indígena. La luna dejaba ver a un hombre con ropas mixtas, prendas tradicionales apache, combinadas con harapos de colonos. Estaba inmóvil, como si supiera que lo observaban. Claire tensó el dedo en el gatillo con la mente a mil. Las tribus apache habían sido arrinconadas cada vez más fuera de sus tierras. Muchos fueron llevados a reservas o forzados a enfrentamientos con los colonos. Los periódicos estaban llenos de historias sobre ataques y represalias, sangre derramada en ambos bandos. Pero ese hombre no hizo ningún movimiento agresivo. Solo esperaba. Su sola presencia era una pregunta muda. Claire pensó en sus opciones. Podía disparar al aire para espantarlo, aunque eso también alertaría a cualquier cómplice que tuviera cerca. Podía hacer como que no lo había visto, atrancar puertas y ventanas y rezar para que se marchara al amanecer.
O podía encararlo, marcar límites. Antes de que pudiera decidir, la figura desapareció entre las sombras. Claire se quedó vigilando hasta que los ojos le ardieron por el cansancio, pero él no volvió. Durmió mal con el rifle sobre las piernas, sentada en la mecedora que había colocado frente a la puerta y al cuarto de los niños. En sus sueños, se mezclaban el regreso de James con pesadillas de pérdida y violencia, hasta el punto de no saber qué sería peor. El amanecer trajo consigo un golpe en la puerta. Claire, que apenas había dormido, se sobresaltó. Tommy corrió a la ventana antes de que ella pudiera detenerlo. «Mamá». «Hay un indio afuera», exclamó más emocionado que asustado. Atrás, ordenó Claire, levantándose con dificultad. Apartó a Tommy detrás de ella y le indicó a Sarah que se quedara sentada en la mesa mientras agarraba con firmeza el rifle y se acercaba a la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz más firme de lo que sentía. «No busco problemas», respondió una voz desde fuera con un inglés marcado pero claro. «Busco trabajo, comida a cambio». Claire dudó un instante y luego entreabrió la puerta lo justo para verlo. A la luz del día pudo distinguir sus rasgos: mandíbula firme, ojos oscuros llenos de cansancio y dignidad. Una cicatriz le cruzaba el rostro desde la sien hasta la mejilla, testimonio de una vida difícil. Era más joven de lo que ella había pensado al principio, tal vez rondando los 30, y su postura denotaba entrenamiento militar. «¿Cómo te llamas?», le preguntó sin bajar el arma. «Los colonos me llaman John», respondió con calma, y luego añadió con un orgullo sereno. «Pero mi pueblo me llamó Nantan». «¿Por qué vienes aquí?», le soltó Claire, muy consciente de lo vulnerables que eran. «Al sur hay ranchos más grandes con más trabajo». La mirada de Nantan fue directa, firme, sin parpadear. «Esos ranchos disparan a un apache antes de preguntar. Tú estás sola. Necesitas ayuda». Su análisis era tan certero que Claire sintió un escalofrío. Llevaba días observándolos. «¿Qué tanto habría notado? No tengo dinero para pagar a nadie», le dijo sin rodeos. Nantan asintió con la cabeza. «No dinero, solo comida y techo. Sé trabajar con caballos, con ganado. Sé arreglar cosas». Señaló hacia la cerca caída, la rueda rota apoyada junto al granero, las tablas flojas en los escalones del porche. Toda esa evidencia del deterioro lento del rancho desde que James se había marchado. Claire lo observó sopesando entre su desesperación y el instinto de protección. El rancho se venía abajo sin apoyo. El ganado andaba suelto, los cultivos estaban descuidados, y las reparaciones eran imposibles para ella sola. Con el invierno a la vuelta de la esquina, necesitaba a alguien que cazara, cortara leña y mantuviera la casa en pie frente a la intemperie. Pero tener a un apache ahí atraería críticas de la gente del pueblo, quizá algo peor. El gobierno territorial había puesto recompensas por algunos miembros de tribus, y Nantan era uno de ellos. ¿Por qué aquí?, insistió ella con desconfianza en la voz. ¿De qué estás huyendo? Algo cruzó por los ojos de él. No era enojo, sino una especie de respeto cauteloso por su franqueza. «Mi gente se mueve al norte. Yo iré después. Necesito lugar seguro hasta entonces». Sus ojos se encontraron con los de Claire. «Tú necesitas ayuda». «Lo veo». Detrás de ella, Tommy se apretaba contra su falda, mirando con curiosidad al forastero. Sarah también se había acercado a la puerta, observando con grandes ojos al apache. Claire pensó en el ganado sin atender las reparaciones que no podía hacer sola y la temporada de siembra que se acercaba. Luego pensó en la reacción del pueblo, en los murmullos que vendrían si llegaban a saber que ella había aceptado a un hombre apache en su propiedad. Una semana, dijo al fin, bajando apenas el rifle. «Puedes quedarte en el granero. Si hay problemas, te vas de inmediato». Nantan asintió con seriedad. «No habrá problemas». Miró a los niños y algo en su rostro se suavizó. «Trabajaré duro». «Tommy, lleva a Sarah adentro», ordenó Claire. Luego, dirigiéndose a Nantan, añadió: «Hay herramientas en el granero. La cerca del corral necesita arreglo urgente. El ganado se está saliendo». Cuando Nantan se giró para marcharse, Claire lo detuvo. «Mantengo esta escopeta cargada. Recuerda eso». Él se detuvo, girando la cabeza apenas.
proteges a tus hijos. Respeto eso. Y luego en voz casi inaudible agregó, yo haría lo mismo. Cuando Claire regresó a la casa y cerró la puerta con firmeza, no tenía idea de cuánto cambiaría esa decisión su vida. En el territorio de Arizona en 1870, con las tensiones entre colonos y pueblos originarios en su punto más alto, acababa de invitar a un guerrero apache a su hogar. Ya fuera por desesperación o por destino, había iniciado una cadena de eventos que podrían salvar o destruir todo lo que le quedaba. Tommy tiró de su delantal. «Va a vivir con nosotros», ahora mamá Claire lo observó por la ventana donde Nantan examinaba la cerca del corral moviéndose con precisión y calma. «Solo por una semana», respondió ella, «solo hasta que pueda seguir su camino». Sara, que llevaba semanas sin decir una sola palabra, habló de pronto. «Tiene ojos tristes», dijo. «Como los tuyos cuando crees que estamos dormidos». Claire se arrodilló ante su hija sorprendida por la sensibilidad de la niña. «A veces las personas cargan tristezas», explicó con dulzura. «Pero eso no significa que sean malas personas». «¿Por eso se fue?» «¿Papá?», preguntó Tommy. «Porque estaba triste». Claire buscó palabras que no ensuciaran el recuerdo de su padre. «Tu papá. Él quería cosas distintas a las que tenemos aquí. Pensó que tal vez las encontraría en otro lugar. Y si las encuentra, va a volver», insistió el niño. Claire los abrazó a ambos, respirando ese aroma mezcla de jabón, inocencia y futuro. «No lo sé», susurró. «Pero nos tenemos el uno al otro, y por ahora hemos hecho algo para mantener nuestra casa a salvo». Afuera Nantan ya había empezado a desmontar los tablones rotos de la cerca. Incluso desde lejos su eficacia era evidente. Claire lo observó en silencio, la incertidumbre mezclándose con una esperanza frágil. Una semana había dicho. 7 días para ver si valía la pena arriesgarse. No tenía forma de saber que esos 7 días se extenderían en semanas y luego en meses, transformando el destino de todos ellos. Que ese desconocido que dormía en su granero acabaría siendo esencial para su supervivencia. Que enemigos antiguos y nuevos amenazarían la paz frágil que estaban por construir. Ni que un día en medio de una crisis, ese hombre le susurraría palabras que perforarían las defensas de su corazón cuidadosamente construido. «Déjame quedarme porque tus hijos merecen un padre». La semana que Claire le había prometido a Nantan se extendió a 2, luego a 3 mientras el otoño dorado transformaba los paisajes áridos de Arizona. Con cada amanecer la presencia del guerrero apache se volvía menos ajena, menos amenazante. Y más indispensable. Al finalizar el primer mes, Claire tuvo que admitirlo, aunque solo para sí misma. Nantan se había ganado su lugar en el rancho con creces. El hombre trabajaba de sol a sol sin una sola queja, enfrentando tareas que a ella la habían rebasado por meses. La cerca rota estaba reparada, el techo que goteaba ya no filtraba y el ganado disperso había sido reunido y encerrado como debía ser. Incluso el viejo carretón que llevaba años inservible detrás del granero, ahora tenía una rueda nueva hecha con una destreza asombrosa en roble bien curado. Una mañana fresca, Claire se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, calentándose las manos con una taza de café, mientras miraba a Nantan partir leña. Sus movimientos eran exactos, limpios. Cada hachazo caía donde debía. La pila de troncos crecía ordenada junto a él, suficiente para pasar las frías noches, que se venían un lujo, que ella no se había atrevido a imaginar desde que James se fue. «Todavía está aquí», comentó Tommy a su lado con medio pedazo de pan en la mano. «Eso quiere decir que se va a quedar para siempre». Claire le acarició el cabello recién cortado otra vez por sus propias tijeras. «Nada es para siempre, Tommy», le dijo con suavidad, «pero el señor Nantan nos ha ayudado mucho». «A mí me cae bien», dijo el niño con esa certeza sencilla que solo tienen los pequeños. «No grita como papá y sabe todo sobre los animales. Ayer me enseñó a saber por dónde pasó un venado nomás viendo unas ramitas rotas». A Claire le dolió esa comparación. James, en efecto, se enfadaba con facilidad, sobre todo en los últimos tiempos. Su frustración con el fracaso del rancho solía volcarla sobre la familia. Los niños aprendieron a desaparecer cuando la tormenta se avecinaba. En cambio, Nantan se movía con una serenidad que había disipado lentamente
esa tensión constante con la que habían vivido durante tanto tiempo. Su relación con los niños sorprendía a Claire más que nada. A pesar de ser un hombre callado, mostraba una paciencia entrañable con las preguntas infinitas de Tommy y la tímida curiosidad de Sarah. «Mamá, mira lo que me hizo Nantan». La vocecita de Sarah captó la atención de Claire. La niña entró a la cocina abrazando una figurita de madera en sus pequeñas manos. Claire se arrodilló para verla bien. Era un caballito tallado lleno de detalles y cuidado. La melena y la cola parecían moverse con el viento, las patas estaban en posición de galope. Era evidente que le había tomado horas hacerlo. «Está precioso», dijo sinceramente, sintiendo un nudo de gratitud en la garganta. «¿Le diste las gracias?» Sarah asintió sacando el dedo de la boca solo un instante. Dijo que es un caballito mágico que trae sueños bonitos. Claire sonrió conmovida por la ternura del gesto. Desde que James se fue, Sarah tenía pesadillas frecuentes, despertando llorando y agotada de tanto extrañar. A través del vidrio, Claire vio a Nantan detener su labor y limpiarse el sudor de la frente pese al aire frío. Escaneaba el terreno con esa alerta constante que ella ya había aprendido a reconocer. Siempre observando. Siempre preparado. Cuando sus miradas se cruzaron a través de la ventana, Claire le asintió. Era su forma silenciosa de decir gracias por el regalo. Él devolvió el gesto sin cambiar la expresión, pero ella supo que había entendido. Esa noche, como ya era costumbre, Nantan cenó con ellos. Permaneció mayormente en silencio con los ojos atentos. Claire había notado que siempre se sentaba con la espalda contra la pared mirando hacia la puerta, como si su instinto le dijera que debía estar listo para lo peor. Se preguntó qué vivencias lo habrían hecho tan precavido, qué cicatrices le habían marcado la cara y el alma. El estofado que preparó estaba cargado de verduras del huerto y conejo que él mismo había cazado. Antes de que James se fuera, casi no había carne en su mesa. Sus cacerías eran solo excusas para ir a beber con sus amigos del pueblo. Ahora, con Nantan trayendo piezas frescas varias veces por semana, los cachetitos de los niños empezaban a redondearse otra vez. «La cerca ya quedó toda», dijo Nantan al terminar su plato. «Mañana empiezo con el techo antes de que lleguen las tormentas de invierno». Claire asintió sirviéndole más café. «Gracias». Tras una pausa, añadió con cierta duda. «Dijimos que estarías una semana, y ya casi se cumple un mes». Los ojos oscuros de Nantan parpadearon con algo indefinido. Preocupación. Decepción. Bajó la cuchara con mucho cuidado. «¿Quieres que me vaya?» Tommy levantó la cabeza de golpe con el miedo escrito en el rostro. Sarah se quedó congelada con la cuchara a medio camino de la boca. Claire miró a sus hijos, ambos tensos, atentos a lo que pasaba. Desde que Nantan llegó, Tommy había dejado de soñar con el abandono de su padre. Sarah volvió a hablar, siempre abrazando su caballito. El rancho funcionaba otra vez. Los acreedores se habían calmado gracias a una venta de ganado que Nantan había ayudado a recuperar desde los rincones más lejanos de la propiedad. «No», admitió Claire, sosteniéndole la mirada. «Si tú quieres, puedes quedarte más tiempo. Tu trabajo nos ha ayudado mucho». La comisura de los labios de Nantan se alzó apenas. Casi una sonrisa. «Me quedo». La declaración simple provocó alivio visible en los niños. Tommy empezó a hablar emocionado sobre cómo quería ayudar a reparar el techo, y Sarah movió su caballito sobre la mesa, haciéndolo trotar hacia el plato de Nantan. Esa noche, mientras Claire se alistaba para dormir, escuchó voces en el cuarto de los niños. Se acercó despacio, intrigada por ese murmullo suave que no era el parloteo habitual de Tommy. Charla habitual. Nantan estaba sentado en el suelo entre las dos camas hablando en voz baja en su lengua materna. Aunque Claire no entendía el idioma, el ritmo de sus palabras dejaba claro que contaba una historia. Ambos niños escuchaban embelesados, sus rostros iluminados por el brillo suave de la lámpara de aceite. Claire se recargó contra la pared con un nudo inesperado en la garganta. James jamás se tomaba el tiempo de estar así con sus hijos. Para él, contar cuentos antes de dormir era tarea de mujeres. Sus propios hijos eran para él más una molestia que un motivo de orgullo. Mientras la voz de Nantan seguía tejiendo lo que sonaba como una leyenda ancestral,
Claire también se sintió cautivada. Había una belleza en su lengua natal, una especie de poesía en el vaivén de esas palabras desconocidas. Al terminar, Tommy hizo una pregunta y, para sorpresa de Claire Nantan, le respondió con paciencia enseñándole algunas palabras sencillas en apache. Sin querer interrumpir ese momento tan íntimo, Claire se alejó en silencio, pero su mente estaba revuelta con emociones difíciles de clasificar. Sentía gratitud, claro, por la estabilidad que él había traído a sus vidas. Pero debajo de eso latía algo más profundo. Una conciencia nueva ya no lo veía solo como alguien contratado, sino como un hombre con su propio pasado, su cultura, y una dignidad tranquila que imponía respeto. Un hombre que, sin proponérselo, había empezado a llenar el vacío que James dejó. Los días se hicieron semanas, y las semanas se convirtieron en meses. La presencia de Nantan ya era parte de sus rutinas. El granero había sido transformado en un espacio sencillo pero digno, con muebles que Claire había encontrado en el desván, una cama antigua pero firme, una cómoda hecha por su padre, una mesita y una silla. Nantan aceptó todo con gratitud solemne, y añadió alfombras tejidas y figuras talladas que hacían del lugar algo práctico, pero lleno de vida personal. El rancho poco a poco recuperaba su alma. Cercas arregladas, campos cuidados, animales sanos. Por primera vez desde que James se marchó, Claire se permitió pensar que quizás sobrevivirían al invierno. Incluso podría irles bien en primavera. Pero a medida que las cosas mejoraban, ella se hacía más consciente del riesgo que representaba su situación. Las pocas veces que tuvo que ir al pueblo a por víveres, le dejaron claro que los rumores corrían. Los tenderos que antes eran amables, ahora la miraban con recelo. Las mujeres con las que antes compartía chismes en la tienda, ahora se callaban al verla. Claire fingía no escuchar los cuchicheos, enfocándose solo en comprar lo necesario y volver a casa lo antes posible. Se repetía que no importaba lo que pensaran los demás. Lo importante era sobrevivir. Lo esencial era mantener seguros y alimentados a sus hijos. Y aún así sabía que ese aislamiento no podía durar siempre. El mundo exterior, con sus reglas estrictas y sus prejuicios, tarde o temprano llegaría. Y así fue. Una tarde clara de octubre, mientras Claire colgaba la ropa en el patio, el sonido de cascos acercándose rompió la tranquilidad. Los niños estaban ayudando a Nantan con los caballos. Sus risas llenaban el aire mientras aprendían a cepillar correctamente a los animales. El corazón de Claire se hundió al reconocer a lo lejos al alguacil Davis, acompañado de William Harding, el banquero que tenía la hipoteca del rancho. «Señora Smith», dijo Davis al bajarse del caballo tocándose el sombrero, con un gesto que no ocultaba su desaprobación. Recibí algunos informes preocupantes. Claire se secó las manos en el delantal y enderezó la espalda. Alcanzó a ver a Nantan a la distancia guiando a los niños hacia el granero, poniéndolos a salvo. Su instinto para detectar el peligro nunca fallaba. «Buenas tardes, caballeros», saludó Claire con tono ligero. «¿Qué los trae por aquí?», Harding carraspeó. Su rostro redondo seguía enrojecido por el esfuerzo del viaje. «Varias personas del pueblo dicen que estás dando refugio a un apache en tu propiedad». «He contratado ayuda», respondió Claire con firmeza. Algo que mi esposo nunca se molestó en hacer antes de abandonarnos. El banquero arqueó las cejas ante su franqueza. «Señora Smith debe entender que su situación ya es de por sí irregular. Una mujer manejando un rancho sola genera dudas sobre la estabilidad económica». «Por eso mismo contraté asistencia», contestó Claire con aplomo. «El ganado está sano, la propiedad se mantiene en orden. Y el pago del mes pasado fue puntual». «Señora Smith», intervino Davis bajando la voz y dando un paso más cerca. «Usted debe comprender lo inapropiado de la situación. Una mujer blanca sola con un salvaje». «El señor Nantan ha sido todo menos irrespetuoso», interrumpió Claire, su enojo encendido por el insulto. «Y eso es más de lo que puedo decir de muchos hombres civilizados que conozco». La cara de Harding se puso aún más roja. «A ver, señora Smith, su pago ya está vencido. Como su acreedor me preocupa seriamente su juicio. Mi juicio está en mantener este rancho funcionando para mis hijos», dijo Claire, su voz firme a pesar del corazón acelerado. «Si eso molesta a los del pueblo, ni modo.
En ese momento Nantan salió del granero guiando a la vieja yegua de Claire. Era evidente que se había asegurado de dejar a los niños a salvo dentro. Evaluó la situación al instante, su cuerpo se tensó como cuerda de arco, aunque su cara seguía impasible. ¿Todo bien, señora Smith?, preguntó con voz tranquila, pero con una alerta evidente. Antes de que Claire pudiera responder, Davis llevó la mano a su pistola. «Tú quieto, indio». «Basta», espetó Claire colocándose entre ellos. «Esta es mi propiedad y el señor Nantan trabaja para mí. Les agradeceré que se retiren si ya dijeron lo que vinieron a decir». Los hombres se cruzaron miradas, una conversación muda que hizo que el estómago de Claire se encogiera de angustia. Finalmente Harding tomó la palabra. «Muy bien, señora Smith. Pero considérese advertida. Este tipo de arreglo no será bien visto por la gente del pueblo. Su pago vence en su totalidad a fin de mes». Montaron sus caballos. Harding ya se alejaba cuando Davis se quedó un instante más. «Conozco a su familia desde hace mucho», Claire dijo con un tono más suave. Su padre era un hombre muy respetado. No quisiera verlo triste por cómo está viviendo ahora. Las palabras le calaron hondo a Claire, pero se mantuvo firme. «Mi padre me enseñó a valorar el carácter por encima de las apariencias, Marshall. Tal vez usted ya olvidó esa lección». Cuando se alejaron al galope levantando una nube de polvo tras de sí, la fachada de seguridad de Claire se vino abajo. Se dejó caer en los escalones del porche, las manos temblorosas. Nantan se acercó con cautela. «Te amenazaron por mi culpa. Me amenazaron porque soy una mujer tratando de salir adelante sin la autorización de un hombre», corrigió Claire con amargura. «Tú solo eres la excusa». Nantan se sentó a su lado, guardando una distancia respetuosa. Por un largo rato no dijeron nada, compartiendo en silencio el peso de lo que ambos comprendían. «Debería irme», dijo al fin, las palabras pesadas llenas de resignación. «Traeré más problemas si me quedo». Claire giró para mirarlo bien, la nariz recta, la quijada firme, la cicatriz que hablaba de haber sobrevivido a lo peor. Durante todos esos meses nunca le preguntó sobre su pasado, y él jamás se lo ofreció. Y aún así lo sentía más cercano que a James en todos los años que compartieron matrimonio. No dijo con firmeza, sorprendida por la fuerza en su propia voz. «No tienes por qué irte. Ninguno de nosotros debería. Esta es nuestra casa». Algo cambió en la expresión de Nantan. Primero fue sorpresa y luego algo más profundo, algo que Claire no supo nombrar. Por primera vez él sostuvo su mirada sin dudar. «Nuestra casa», repitió en voz baja, probando esas palabras. La frase flotó entre ellos, cargada de un significado que ninguno estaba listo para decir en voz alta. Claire fue la primera en desviar la mirada, súbitamente consciente de lo impropio que aquella gente del pueblo le había señalado. Pero no se arrepintió de haberlo dicho. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Claire encontró a Nantan en el porche sentado bajo la luz de la luna, tallando otra figura de madera. Sin decir nada, se sentó a su lado, envolviéndose más en su chal por el frío del otoño. «Mi esposo decía que esta tierra no valía nada», murmuró mirando cómo las manos de Nantan trabajaban la madera con precisión y paciencia. «Muy seca, muy aislada, muy difícil». Nantan detuvo su labor un momento. «Esta tierra está viva», dijo señalando las sombras de las mesetas, a lo lejos, los enebros dispersos, el cielo inmenso sobre sus cabezas. «Da a quien la respeta. Tu esposo no supo verlo». «¿Y tú sí?», preguntó Claire, genuinamente interesada. Él asintió una vez. «Mi gente vivió en armonía con esta tierra por generaciones, mucho antes de que existieran fronteras o títulos de propiedad. Y sin embargo los están obligando a ir a las reservas», dijo Claire en voz baja. Los periódicos del pueblo no hablaban de otra cosa: los intentos del gobierno por contener a las tribus apaches, la resistencia, la sangre derramada de ambos lados. Un destello de dolor cruzó el rostro de Nantan, fugaz, pero imposible de ignorar. «Mi banda resiste. Se están moviendo al norte a unirse con quienes aún luchan. Yo iba a seguirlos. Después de sanar de esto». Se tocó la cicatriz del rostro. Un cuchillo de soldado. A Claire se le cortó el aliento. La intimidad de esa confesión flotaba en el aire como algo palpable.
Era la primera vez que él compartía un pedazo real de su historia. «Lo siento», dijo Claire con sinceridad. Nantan negó suavemente con la cabeza. «Tú también perdiste a tu esposo. Tu seguridad». «No es lo mismo», susurró ella. «La pérdida...» «Es pérdida», respondió él sin adornos. Ambas desearon en silencio rodeados por los sonidos tranquilos del desierto en una complicidad sin palabras. «¿Por qué te quedaste más de lo planeado?», se atrevió a preguntar Claire, aunque una parte de ella ya lo intuía. La mirada de Nantan se desvió hacia la casa hacia donde Tommy y Sarah dormían. «Los niños necesitan protección», dijo simplemente. Y después en un murmullo apenas audible añadió, «Tú también». El aire entre ellos cambió. Algo invisible pero denso surgió lleno de posibilidades no dichas. Claire sintió que dentro de ella despertaba algo que creía haber perdido para siempre, con el fin de su matrimonio una chispa, una conexión. «Deberíamos descansar», dijo de pronto poniéndose de pie. «Mañana será otro día largo». Cuando se daba vuelta para irse, la voz de Nantan la detuvo. «Claire». Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Escuchar esa palabra en su acento despertó un calor inesperado en su pecho. Ella volteó. Él estaba recortado contra el cielo oscuro de Arizona. «Esta tierra no conoce fronteras», dijo. «Tal vez las personas también puedan aprender eso». Claire asintió sin poder articular palabra por la emoción que le apretaba la garganta. Mientras regresaba a la casa, Claire se dio cuenta de que algo esencial había cambiado. El rancho ya no se sentía como una carga que debía llevar sola, sino como un esfuerzo compartido. Quizás incluso el inicio de algo que aún no se atrevía a nombrar. Detrás de ella, Nantan seguía tallando. Sus manos fuertes moldeaban la madera con la misma seguridad con la que su presencia había empezado a darle forma nueva a sus vidas. La noche se extendía a su alrededor colmada de estrellas, silencio y posibilidades que apenas unos meses atrás habrían parecido impensables. Dos mundos habían chocado en ese rincón remoto del territorio de Arizona. Una mujer blanca abandonada por su marido. Un guerrero apache separado de su tribu. La lógica dictaba que siguieran siendo extraños, incluso enemigos. Pero la necesidad les había mostrado otro rumbo. Uno que los conducía hacia un futuro incierto. Un futuro honesto en el que tal vez las líneas que los dividían empezarían a desdibujarse. La luna otoñal proyectaba sombras alargadas sobre el rancho Smith, cuando Claire y Nantan se despidieron esa noche. Sus palabras «esta tierra no conoce fronteras» resonaban en su mente al cerrar la puerta de la cabaña. Aún no le había puesto nombre al sentimiento que crecía entre ellos, pero igual que la tierra misma se negaba a ser contenido por las divisiones impuestas por otros. A medida que el verano cedía su lugar al otoño, el rancho florecía. 3 meses habían pasado desde la llegada de Nantan, y la transformación era asombrosa. El ganado prosperaba en pastos recuperados, la cosecha había sido generosa, y las construcciones se mantenían firmes ante el invierno que se avecinaba. Pero los cambios más profundos estaban en las personas. Tommy ya no preguntaba cuándo volvería su padre. Ahora seguía a Nantan a todos lados, aprendiendo a rastrear, a leer el clima y a entender el pulso de la tierra. Sarah, antes callada y retraída, ahora cantaba mientras jugaba. Su colección de animalitos tallados crecía con cada acto valiente o gesto amable que Nantan notaba en ella. Y Claire había redescubierto su fuerza interior, hablaba con seguridad y caminaba con la frente en alto, algo que creía haber perdido para siempre. El pago al banco se había logrado apenas con la venta del ganado que Nantan ayudó a recuperar, pero Claire sabía que los problemas no habían terminado. Cada visita al pueblo evidenciaba una creciente hostilidad, miradas frías, murmullos, y la tensión inconfundible de una comunidad que se preparaba para actuar movida por el prejuicio. Una mañana fresca, Claire encontró a Nantan arrodillado junto al arroyo que marcaba el límite de su terreno, examinando huellas en el lodo. «Jinetes», dijo sin levantar la vista, 5 hombres. Anoche un escalofrío recorrió a Claire. ¿En nuestras tierras? ¿Por qué Nantan se incorporó el rostro serio? Rodearon el terreno observando. «El pueblo habla», dijo Claire, ajustándose el rebozo. «William Harding no oculta su interés por esta tierra, y con un apache aquí soy el blanco perfecto.
Yo te traigo peligro, dijo Nathan con voz tensa. No respondió Claire con firmeza. Estábamos en peligro antes de que llegaras. Sin ti quizá ya lo habríamos perdido todo. Debemos estar listos, dijo él después de mirarla detenidamente. Mantén a los niños cerca de la casa. Los días siguientes se vivieron con una nueva tensión. Claire mantenía a los pequeños cerca, explicando que era por precaución ante las tormentas tempranas. Cada noche Nathan revisaba los límites del terreno y le mostraba de nuevo a Claire cómo usar el viejo rifle de James. Si llega el peligro, le dijo en voz baja, una noche lleva a los niños al sótano. Hay comida, agua y una salida trasera que lleva detrás de la pila de leña. Durante una semana la amenaza tan temida no se concretó. Claire empezó a ilusionarse con la idea de que todo se quedaría en rumores, y nada más. Esa esperanza se rompió una clara tarde de octubre. Tommy ayudaba a Nathan a reparar una silla de montar mientras Sarah clasificaba frijoles en la mesa de la cocina. Claire colgaba la ropa aprovechando el sol antes de que llegaran los fríos del invierno. El rumor distante de cascos rompió la tranquilidad de la tarde. Claire cruzó una mirada con Nathan antes de correr hacia los niños. Tommy y Sarah adentro ahora. Al sótano como practicamos. Después de asegurarse de que estaban a salvo, Claire regresó y encontró a Nathan en el porche, rifle en mano. Ella se colocó a su lado, escopeta preparada. 7 jinetes se acercaban levantando nubes de polvo. Claire reconoció a Marshall Davis, William Harding y a varios antiguos compañeros de copas de James, todos fuertemente armados. Señora Smith, llamó Davis al acercarse, aléjese del indio. Esta es mi propiedad, Marshall, respondió Claire con firmeza. Dígame a qué vienen. Venimos a liberarla de su problema, dijo Harding con una sonrisa autosuficiente. Hay reportes de ganado robado al norte. Dicen que son grupos apaches. Nathan ha estado aquí todo el tiempo, respondió Claire con frialdad. Tal vez está avisando a sus amigos salvajes, soltó uno con desprecio. Eso es absurdo, replicó Claire. Ahora váyanse, están invadiendo mi propiedad. Señora Smith, dijo Davis condescendiente. Es usted una mujer sola, claramente influenciada por este hombre. Por su seguridad nos lo llevamos. No estoy sola, declaró Claire. Y no tienen ningún derecho a sacar a nadie de mi terreno. James siempre decía que usted era terca como una mula, soltó otro. James abandonó a su familia, respondió Claire sin vacilar. Él ya no tiene voz aquí. En realidad sí la tiene, interrumpió Harding con frialdad. Recibí una carta del señor Smith la semana pasada. Está en California y piensa vender esta propiedad para saldar sus deudas. Como su esposa no tienes base legal para impedirlo. La noticia golpeó a Claire como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Estás mintiendo. Tengo la carta en el banco debidamente firmada y notariada, replicó Harding, con una sonrisa que se ensanchó. Esta tierra será mía antes de que acabe el mes. Mientras tanto nos llevaremos al indio. 3 hombres bajaron de sus caballos con las manos en las pistoleras. No, dijo Claire alzando su escopeta. No lo van a tocar. ¡Claire!, susurró Nathan con preocupación. No te arriesgues. Escúchelo, señora Smith, advirtió Davis. Están superados en número y en armas. Antes de que Claire pudiera decidir, la puerta del sótano crujió al abrirse. Tommy corrió hacia ellos, seguido por Sarah. «¡Déjenlos en paz!», gritó Tommy poniéndose delante de Nathan. «Es nuestro amigo». «Tommy no», exclamó Claire. La distracción fue breve pero suficiente. Uno de los hombres se abalanzó para arrebatarle la escopeta. En el forcejeo, el arma se disparó rompiendo el tenso silencio. Todo se volvió un caos. Claire fue arrojada al suelo y perdió el aliento por el impacto. A través de una nube de dolor vio a Nathan luchando con precisión letal, pero eran demasiados. El grito de Sarah cortó el alboroto. Claire se levantó como pudo y vio a su hija paralizada por el miedo cerca de la puerta del sótano. Tommy era sujetado con fuerza por uno de los hombres luchando con fiereza. «¡Alto!», gritó Davis. «¡Ya basta!». Cuando la vista de Claire se aclaró, estaba de rodillas con Sarah aferrada a ella, temblando.
Tommy seguía siendo sujetado brutalmente por un hombre con el labio roto, prueba de la resistencia del niño. Y Nathan, de rodillas, tenía la cara ensangrentada por un golpe seco. Davis estaba de pie sobre él con la pistola apuntando a su sien. «Esto se termina aquí», declaró Davis. «Lo llevaremos por los robos de ganado. Tendrá su juicio». «No habrá juicio», dijo Clark con la voz quebrada. «Lo van a linchar antes de llegar al pueblo». Harding se acomodó el chaleco con indiferencia. «Eso no es de su incumbencia, señora Smith. Su problema ahora debe ser encontrar otro lugar donde vivir. Tiene hasta fin de mes». Mientras le ataban las manos a Nathan, Claire se cruzó con su mirada. La intensidad en sus ojos le robó el aliento. Había arrepentimiento, disculpa, y algo que se parecía peligrosamente al amor. «Los niños», dijo él en voz baja con las palabras entrecortadas que él mismo le había enseñado. «Protégelos». Y entonces se lo llevaron dejando a Claire con sus hijos llorando, y un futuro que de pronto se sintió más vacío que nunca. «Protégelos». Y se lo llevaron dejando a Claire con sus hijos llorando, y un futuro de pronto vacío de esperanza. Los siguientes 3 días pasaron como envueltos en una niebla de desesperanza. Claire fue al pueblo a preguntar, pero solo recibió miradas frías y llenas de desprecio. Nathan estaba encerrado en la cárcel esperando al juez itinerante que todos sabían no juzgaría con justicia a un apache. La cuarta noche, mientras Claire estaba sentada en la mesa de la cocina, tratando de imaginar qué sería de ellos, alguien tocó suavemente la puerta trasera. Con el corazón acelerado la abrió y encontró a Mary Wilson, la partera que había recibido a sus 2 hijos. «No puedo quedarme», susurró Mary mirando con nerviosismo a su alrededor. «Pero debes saber que planean moverlo mañana al amanecer. Dicen que lo llevarán a Prescott para juzgarlo». Pero no hizo falta que terminara la frase. «Gracias», dijo Claire tomando con fuerza las manos de la mujer mayor. Cuando Mary se fue, Claire ya tenía claro lo que debía hacer. Despertó a los niños y los abrigó bien. «Vamos a vivir una aventura», les explicó, «pero tienen que estar muy calladitos y hacer todo lo que les diga». A medianoche ya estaban en el pueblo con la carreta oculta detrás del viejo establo abandonado. Los ojos de Tommy reflejaban una madurez que iba más allá de su edad mientras Claire le contaba su plan. «Es peligroso», admitió ella, «pero Nathan haría lo mismo por nosotros». «Porque nos quiere», afirmó Tommy con convicción. La cárcel estaba apenas vigilada con un solo ayudante del sheriff dormido en una silla. Usando lo que Nathan le había enseñado Claire, se movió sin hacer ruido llevando a los niños hasta una ventana trasera. Mientras manipulaba los goznes oxidados, susurró el nombre de Nathan. Su rostro apareció entre las sombras con moretones, pero vivo. El alivio que sintió Claire la desbordó por dentro. «¿Qué estás haciendo?», le susurró él entre enojado y sorprendido. «Los niños están más seguros contigo que sin ti», respondió Claire con firmeza. «Todos lo estamos». Con la ayuda de Tommy logró aflojar el marco lo suficiente para que Nathan pudiera pasar. Cayó sin ruido al suelo y enseguida tomó a Sarah en brazos. Claire los guió hasta la carreta. Cuando cruzaron los límites del pueblo rumbo al norte hacia las tierras donde habían ido los suyos, Claire por fin se permitió respirar hondo. «Estamos dejando todo atrás», dijo, mientras la realidad se le instalaba en el pecho. La mano de Nathan buscó la suya en la oscuridad. «No todo», susurró él. Bajo el cielo inmenso de Arizona, Claire sintió como el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. James, el rancho, el pueblo. Ya no importaban comparado con lo que tenía junto a ella. Una familia que no nació por obligación ni por papeles, sino por amor y por decisión propia. Al amanecer, cuando el cielo empezó a teñirse de esperanza, Nathan dijo las palabras que marcarían el inicio de su nueva vida. «Déjame quedarme», susurró, «porque tus hijos merecen un padre. Tú, Claire Smith, mereces a un hombre que vea tu fortaleza y tu belleza, tan claramente como se ve la estrella del norte». Como respuesta, Claire se inclinó desde el asiento de la carreta y posó sus labios sobre los de él. Un acto de promesa de inicio de desafío contra todo lo que había intentado separarlos.
El beso que selló el compromiso silencioso entre Claire y Nantan permaneció en el aire mientras la carreta avanzaba rumbo al norte por el agreste paisaje de Arizona. Ese instante de unión convirtió su huida desesperada en algo mucho más profundo. Un viaje decidido hacia un futuro compartido que ninguno de los dos habría imaginado meses atrás. Durante 2 semanas, siguieron avanzando hacia el norte guiándose por senderos ocultos que Nantan recordaba de las migraciones de su pueblo. Durante el día se desplazaban con cautela, evitando caminos principales y pueblos donde ya podría haberse difundido la noticia de un apache fugado. Al caer la noche, acampaban en cañadas ocultas y hondonadas protegidas. Nantan les enseñaba a Claire y a Tommy a borrar todo rastro antes de continuar. Los niños se adaptaron a la nueva vida con una fortaleza sorprendente. Tommy parecía florecer en medio de la aventura, absorbiendo con entusiasmo las enseñanzas de Nantan sobre cómo sobrevivir en plena naturaleza, encontrar agua donde parecía imposible reconocer plantas comestibles, moverse sin hacer ruido entre los matorrales. Cada nueva lección aumentaba su seguridad y orgullo visible en la forma en que alzaba los hombros cuando Nantan lo elogiaba en voz baja. Sara, aunque al principio se sintió asustada por la salida tan repentina, encontró consuelo en la rutina constante de cada anochecer. Siempre colocaba sus animalitos de madera en círculo a su alrededor antes de dormir, mientras Nantan les narraba historias de su gente bajo el cielo lleno de estrellas. La cadencia de su voz, ya fuera en inglés o en apache, se convirtió en su canción de cuna tranquilizándola hasta quedarse dormida sin miedo a lo desconocido. Para Claire, el viaje fue a la vez liberación y confrontación. Dejó atrás todo lo conocido, el rancho de su padre, la comunidad que la había visto crecer, incluso su papel de esposa abandonada de James Smith. Pero con cada kilómetro que los alejaba de los prejuicios del pueblo y de las amenazas constantes, sentía que se le aligeraba el alma. La mujer que antes medía sus palabras para no despertar la furia de su esposo, ahora hablaba sin miedo. La madre que antes pensaba en el qué dirán, ahora solo se preocupaba por la seguridad y felicidad de sus hijos. Y luego estaba Nantan siempre alerta, firme, pero cada vez más abierto a medida que se disipaba el peligro de persecución. La seriedad con la que había llegado al rancho se fue deshaciendo poco a poco, dando paso a momentos de ternura inesperada. Le tomaba la mano al sentarse junto al fuego después de que los niños dormían, rozaba su mejilla con los dedos al ayudarla a bajar de la carreta, o mostraba un brillo de orgullo silencioso en los ojos cuando ella lograba realizar alguna de las habilidades que él le había enseñado. Una tarde, ya instalados en una cañada protegida, Claire encontró a Nantan de pie sobre una pequeña elevación, contemplando cómo el cielo del oeste se llenaba de dorados y rojizos al caer el sol. Se acercó a él ajustándose el rebozo para abrigarse del fresco otoñal. «Es hermoso», susurró ella con suavidad, siguiendo su mirada hacia el horizonte donde las montañas lejanas se recortaban contra la luz que se desvanecía. Nantan sintió su perfil firme y sereno bajo el resplandor dorado. «Mi gente cree que el cielo guarda historias. Cada color habla de lo que fue y de lo que viene». «¿Y qué te dice este cielo?», preguntó Claire con auténtica curiosidad. Con el tiempo había aprendido a valorar la sabiduría profunda de Nantan al interpretar la naturaleza. Él guardó silencio por un instante y finalmente respondió: «Cambio». El final de una estación, el inicio de otra, añadió desviando la vista del horizonte hacia su rostro. «Como nosotros». Esa frase sencilla quedó suspendida entre los dos, con una fuerza que reconocía la transformación que habían vivido. Ya no eran patrón y trabajador, ni colona y nativo, ni siquiera solo amigos. Se habían convertido en algo que las palabras no alcanzaban a definir, compañeros, en un camino que iba más allá de los kilómetros recorridos. «¿Estás segura de que este es el camino que quieres seguir?», preguntó Nantan con voz baja y seria. «Aún hay tiempo para buscar otra opción. Tal vez un pueblo más grande donde tú y los niños puedan comenzar de nuevo. Sin mí». Claire terminó la frase por él al ver que dudaba. Negó con la cabeza decidida. «No. Elegimos este camino juntos. Los niños te necesitan», se detuvo un momento reuniendo valor antes de agregar en voz más baja: «Yo te necesito».
Algo cambió en el rostro de Nantán. Las líneas junto a sus ojos se suavizaron. Sus labios dejaron de tensarse. Extendió la mano y le apartó con delicadeza un mechón de cabello de la cara. «Entonces seguiremos hacia el norte», dijo. «Mi gente te recibirá si logramos encontrarlos». «¿Y si no los encontramos?», preguntó Claire, dando voz al temor que a veces la rondaba durante el viaje. «Entonces hallaremos nuestro propio camino», respondió Nantán con serenidad. «Juntos». La palabra resonó en la mente de Claire, mientras regresaban al campamento donde Tommy alimentaba con orgullo la pequeña fogata y Sara acomodaba piedras en cuidadas figuras a su alrededor. Juntos. Una idea que siempre se le había escapado incluso durante su matrimonio con James, quien había vivido una vida paralela pese a compartir casa e hijos. Con Nantán juntos, significaba algo distinto. Un vínculo de igual a igual, donde cada uno aportaba sus fortalezas y respetaba las del otro. Significaba que 4 personas se convertían en familia no por ley ni por sangre, sino por decisión y por amor. La primavera llegó temprano a los territorios del norte. Un despertar suave después del invierno riguroso que habían soportado en un refugio improvisado en lo alto de las montañas. Su travesía se vio interrumpida por una nevada temprana, lo que los obligó a establecer un hogar temporal en una cueva que Nantán había encontrado. Era seca fácil de defender, y lo bastante amplia para albergarlos con comodidad hasta que los pasos de montaña se despejaran. Aquellos meses invernales, aunque duros, afianzaron los lazos que los unían. Encerrados juntos en ese espacio, crearon rutinas y costumbres que entrelazaban la herencia apache de Nantán con la crianza de Claire como colona. Él enseñó a los niños su idioma mostrándoles cómo fabricar herramientas y juguetes simples con lo que tenían a la mano. Ella les transmitió su saber sobre hierbas medicinales, relatos y las letras y números que aprendió cuando era niña. Y en las noches tranquilas, cuando los niños ya dormían, Claire y Nantán se acercaban más. Sus charlas se hacían más profundas y los silencios se volvían cómodos. El beso que marcó su partida del pueblo fue seguido por otros tímidos al principio, pero cada vez más seguros, a medida que reconocían los sentimientos que habían germinado desde los primeros días en el rancho. Ahora, mientras la nieve se retiraba y los verdes nuevos teñían el paisaje, Claire se encontraba frente a la pequeña cabaña que habían construido con ayuda de la gente de Nantán. Habían encontrado a su banda 2 meses antes, siguiendo rumores y señales que los guiaron hasta ese valle escondido, protegido por montañas en 3 flancos y accesible solo por senderos conocidos por la tribu. Ahí fueron recibidos con cautela al principio, pero con mayor calidez al notar la felicidad de Nantán y el respeto sincero de Claire por sus costumbres. Ella observaba cómo los primeros brotes verdes rompían la tierra que comenzaba a descongelarse, símbolo de su nuevo comienzo. En el prado más allá, Tommy corría con los demás niños, su risa volando con el viento. Tras una tímida primera impresión había sido aceptado entre el grupo de chicos de la banda, su cabello claro lo hacía destacar, pero no era motivo de rechazo. No muy lejos, Sara se sentaba junto a una anciana apache llamada Paloma Blanca, aprendiendo a tejer una canasta con sus dedos pequeños, ágiles y decididos. Habían pasado 6 meses desde su huida de Arizona. 6 meses de desafíos de adaptación y de una felicidad inesperada. La banda apache que los acogió era pequeña, una de las pocas que aún vivían en libertad fuera del sistema de reservas. Su territorio se encontraba en ese valle escondido donde conservaban sus tradiciones, mientras se adaptaban poco a poco al mundo cambiante. Algunos de los hombres jóvenes salían de vez en cuando a puestos de comercio lejanos, trayendo noticias, herramientas y cosas que no podían fabricarse con los recursos del lugar. Al principio Claire temía el rechazo por ser una mujer blanca entre personas que tenían razones para desconfiar de su raza. Pero Nantán, con su lugar dentro de la tribu como hijo de un anciano respetado, allanó el camino para su aceptación. Y con el tiempo Claire ganó su propio espacio gracias a su disposición a aprender a trabajar y a respetar las costumbres de su nueva comunidad. Sentía que Nantán percibió su presencia incluso antes de oírlo, como una brisa distinta que su cuerpo reconocía de forma instintiva tras tantos meses de cercanía creciente.
La partida de caza regresa, dijo él colocándose a su lado. Traen venado y guajolote. Claire se giró para mirarlo y su corazón se aceleró como siempre. Sus hombros erguidos, la serenidad en su mirada. Y esa sonrisa que ahora era más frecuente que cuando se conocieron. El invierno había dejado huellas en ambos, más líneas en el rostro, algunos cabellos plateados entre los castaños de ella. Pero esas marcas eran signos de resistencia, no de derrota. Habrá fiesta esta noche, comentó devolviéndole la sonrisa. Nantan asintió y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, dejando su mano un instante en su mejilla. Esos gestos antes raros se habían vuelto parte fundamental de su día a día. El consejo quiere hablar con nosotros, informó él. Antes del banquete. La sonrisa de Claire se apagó un poco. Aunque eran bienvenidos, sabían que su lugar aún era frágil. Se habían avistado exploradores del gobierno cerca y el ambiente era tenso. ¿Pasa algo?, preguntó ella. Nantan negó con la cabeza. No, pero hay decisiones que tomar respecto al futuro. Esa noche, cuando el crepúsculo tiñó el valle con sombras violáceas, Claire y Nantan se sentaron en el gran refugio del consejo junto a los ancianos de la tribu. Tommy y Sarah estaban al cuidado de Paloma Blanca, quien había tomado un interés especial en enseñarles la lengua y costumbres del lugar. Aiga, el mayor del consejo y tío de Nantan, habló primero. Cada estación el gobierno blanco se acerca más. Nuestra gente disminuye mientras ellos crecen. Murmullos de acuerdo se extendieron por la choza. Algunos grupos han ido a las reservas, agregó Enopai, otro anciano. Dicen que resistir no tiene futuro. Claire escuchaba con atención buscando la mano de Nantan en la penumbra. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Nantan con voz firme pero respetuosa. Ahiga sonrió con sabiduría. Sobrevivir tiene muchas formas. Nuestra esencia debe continuar aunque el camino cambie, señaló a Claire. Tú nos has traído saberes de los blancos remedios, su idioma, su forma de pensar. Tus hijos conectan dos mundos. Eso tiene valor. Claire bajó la cabeza agradecida. Enopai tomó la palabra. Hemos sabido de un valle al norte donde se han reunido tribus apache, navajo, shoshone. Viven al margen del mundo blanco, pero comercian con colonos pacíficos. Han logrado mantener las tradiciones y aprender lo nuevo. Ahiga asintió solemne. Nuestro grupo partirá cuando la luna vuelva a llenarse. Será un trayecto duro, pero allí puede estar el porvenir. Claire sintió un leve nudo en el estómago. Serían aceptados allá. Otra travesía incierta con los niños. Como si leyera su mente. Nantan apretó su mano. ¿Y mi familia?, preguntó. Esa palabra tan sencilla y poderosa llenó de calor el corazón de Claire. A los ojos de su pueblo, eran una familia verdadera. Ahiga los observó con seriedad. Por eso hablamos hoy. Deben elegir su rumbo. Hay un asentamiento cerca de ese valle, explicó Enopai. Blancos que comercian justo con las tribus. Algunos son cuáqueros, gente que rechaza la violencia. Quizá acepten a una mujer que entiende ambos mundos. Claire asimilaba todo imaginando una vida tranquila donde sus hijos aprendieran ambas culturas, donde ella y Nantan construyeran algo duradero. Lo pensaremos, respondió Nantan, y daremos nuestra respuesta antes del viaje. Más tarde, con las fogatas ya apagándose y los niños dormidos en su rincón del refugio, Claire y Nantan estaban junto al fuego. El futuro flotaba entre ellos como una pregunta no dicha. ¿En qué piensas?, preguntó él, avivando las brasas. Claire miró las llamas. En los caminos recorridos, susurró. ¿Y en cuánto hemos dejado atrás desde aquel rancho en Arizona? Nantan asintió, su rostro firme a la luz del fuego. ¿Te arrepientes de haber dejado tu mundo?, ella lo pensó. Echaba de menos algunas cosas, costumbres conocidas, comodidades, cierta estabilidad. Pero todo eso pesaba menos que lo que había ganado. No dijo con convicción. Mi mundo ya se estaba cayendo. James se llevó lo esencial cuando se fue. Tú buscó las palabras. Tú me ayudaste a construir algo nuevo, algo mejor. Nantan se sentó a su lado, hombro con hombro. Esa cercanía los unía en silencio.
Y ahora toca construir de nuevo, dijo él. En ese nuevo lugar. ¿Eso deseas?, preguntó ella. ¿Ir al norte con tu gente? Nantan guardó silencio unos segundos. Luego habló con calma. Siempre nos hemos movido con las estaciones siguiendo lo que nos da vida. Pero ahora... Se giró hacia ella tomándole las manos. Ahora mi corazón está donde están tú y los niños. La sinceridad de sus palabras hizo que Claire se emocionara. Y el mío ha encontrado su hogar contigo, susurró ella. Nantan metió la mano en una pequeña bolsita atada a su cinto y sacó algo que brillaba con la luz del fuego. Era un anillo de plata adornado con delicados incrustados de turquesa. En tu tradición, dijo, un hombre entrega un anillo a la mujer con la que desea unirse como esposa. El aliento de Claire se detuvo por un instante. Nantan. En mi tradición, continuó él, un guerrero demuestra su valor con hechos, con lo que provee y con su protección. Sus ojos oscuros se posaron en los de ella sinceros y llenos de vulnerabilidad. He intentado ser digno de ti, Claire, y de Tommy y Sarah. Lo eres, le aseguró ella con la voz embargada por la emoción. Más que digno. Nantan levantó el anillo. Entonces te pido por ambas tradiciones que seas mi esposa. Que recorramos el mismo camino a donde sea que nos lleve. Claire extendió su mano temblorosa y vio cómo él deslizaba el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente como si siempre hubiera estado destinado a reposar allí. Sí, dijo ella. Esa palabra marcaba tanto un final como un inicio. El beso que se dieron fue suave al principio, y luego se volvió más profundo, lleno de la pasión que había crecido entre ellos a lo largo de meses de luchas compartidas y silencios compartidos. Al separarse, Claire apoyó su frente contra la de él, saboreando la certeza que ahora reemplazaba las dudas. ¿Qué diremos al consejo?, preguntó. Nantan sonrió transformando su rostro serio. Que viajaremos al norte con la tribu, que ayudaremos a tender puentes entre su mundo y el asentamiento, que nuestros hijos aprenderán ambos caminos y serán más fuertes por ello. Claire asintió viendo el futuro con claridad y esperanza. Nuestros hijos, repitió en voz baja. Las palabras flotaron en el aire y los ojos de Nantan se abrieron ligeramente al comprender. Claire, ¿quieres decir? Ella tomó su mano y la colocó con ternura sobre su vientre. Lo sospechaba desde hace unas semanas. White Dove lo confirmó ayer. Para cuando llegue el invierno habrá otro niño en nuestra familia, uno nacido de ambas sangres. La alegría iluminó el rostro de Nantan pura y sin reservas. La abrazó con fuerza como si fuera lo más valioso del mundo. Una nueva vida, susurró sobre su cabello. Un nuevo comienzo. 2 semanas después, cuando el amanecer cubría el valle, la tribu se alistaba para el viaje hacia el norte. Carretas cargadas, caballos ensillados, niños arropados con mantas gruesas contra el frío matutino. Claire se encontraba junto a Tommy y Sarah, al lado del pequeño carro que Nantan había conseguido en un trueque. Sus pocas pertenencias estaban bien organizadas, listas para el largo trayecto. Los niños mostraban entusiasmo viendo la travesía como una aventura más que como una necesidad. Nantan se acercó guiando los caballos. Ya no era el guerrero desconfiado y solitario que llegó aquel primer día a su rancho, sino un hombre que había encontrado su sitio dentro de una familia que él mismo había elegido. ¿Estás lista?, preguntó él mientras ayudaba a Sarah a montar su pony. Claire observó a sus hijos, al hombre que ya era su esposo, en todo lo que realmente importaba, y al horizonte que se extendía frente a ellos, desconocidos, sí, pero lleno de esperanzas. Sí, respondió tomando la mano que él le ofrecía. Estamos listos. Mientras se unían a la caravana que salía del valle, Nantan cabalgó cerca de ella. En mi lengua dijo en voz baja, hay un dicho. El camino se hace al andarlo. Claire sonrió reconociendo la verdad que había en esas palabras. Su andar no había sido fácil ni tradicional. Se había forjado entre dificultades, prejuicios y pérdidas, pero también se había iluminado con valor, ternura y amor. Entonces caminémoslo juntos, respondió ella con firmeza en la voz. Delante de ellos, Tommy apuró a su pony ansioso por explorar la vereda como Nantan le había enseñado.
Sara charlaba emocionada con otro niño que montaba a su lado y dentro de Claire una nueva vida crecía. Una promesa de futuros aún por escribirse. El sol de la mañana asomaba por las montañas bañando la comitiva en luz dorada. Claire alzó el rostro para sentir su calor, recordando aquel amanecer de meses atrás, el día en que por primera vez había dejado que Nantan cruzara el umbral de su casa. Y sin saberlo, el de su corazón. «Déjame quedarme», había susurrado él aquella noche desesperada de huida. Y ahora al cabalgar juntos hacia un nuevo horizonte, esas palabras tomaban otro significado. «Siempre me quedaré». Claire extendió la mano entre sus caballos y tomó la de Nantan. Sus dedos se entrelazaron con seguridad y firmeza. En su mirada ella vio no solo al hombre que amaba, sino el futuro que estaban por construir. Un porvenir donde el color de la piel o los prejuicios no tendrían poder sobre la familia que habían elegido formar. Al llegar a la cima de la colina que los alejaba del valle, Nantan detuvo su caballo un instante mirando hacia atrás, hacia el lugar que los había resguardado durante el invierno. «Mi padre me enseñó que un guerrero encuentra su fuerza al saber de dónde viene», dijo, «pero también al saber hacia dónde va». Claire siguió su mirada por un momento. Luego giró hacia el camino que los esperaba adelante, una ruta que recorrerían juntos como esposos, como padres, como compañeros en lo que viniera. «¿Y hacia dónde vamos?», preguntó ella, aunque la pregunta tenía más alma que literalidad. La sonrisa de Nantan se ensanchó llegando hasta sus ojos con ese calor que todavía aceleraba el corazón de Claire. A casa respondió con sencillez. «¿Donde estemos juntos? Ahí está nuestro hogar». Mientras cabalgaban, Claire reflexionaba sobre todo lo que la había traído hasta ese momento. De ser una viuda perdida en una granja que se desmoronaba a una mujer que había encontrado el valor de reinventar su vida bajo sus propias reglas. De un guerrero apache, que buscaba un techo temporal a un hombre que había hallado su verdadero propósito en el amor de una familia. Su historia no era de esas que el mundo entendiera fácilmente ni mucho menos aceptara, pero era suya, ganada con lucha honesta y verdadera. Los niños cabalgaban adelante recortados contra el cielo inmenso, sus risas flotando con el viento. Nantan extendió la mano y la posó un instante sobre el vientre de Claire, un gesto tierno que reconocía la nueva vida que crecía en su interior. «Tus hijos merecen un padre», le había dicho aquella noche decisiva. Ahora, en su camino hacia el futuro compartido, Claire comprendía que sus hijos habían encontrado no solo a un padre, sino a un héroe, y ella no solo a un compañero, sino a un amor que superaba todas las barreras que la sociedad había intentado levantar entre ellos. Mientras la tribu avanzaba hacia el norte, sus siluetas se confundían poco a poco con el paisaje. Pero la historia de Claire y Nantan seguía viva. Un testimonio del poder del amor para abrir sendas donde no existían, tender puentes entre mundos distintos y forjar lazos familiares más fuertes que la sangre o las costumbres. Con los años en el asentamiento del Valle del Norte, se contaría su historia, la de la mujer blanca que eligió el amor por encima de lo establecido, la del guerrero apache, que encontró su mayor fuerza en la ternura, y la de la familia que ambos construyeron entre dos mundos. Y quizá al escucharla otros hallarían el valor para seguir su propio corazón más allá de las fronteras impuestas y descubrir que el amor verdadero no reconoce límites. Fin, mis queridos oyentes. Ya sea que escuchen esta historia bajo un cielo estrellado o con el sol acariciando su rostro, gracias por acompañarnos. Que su noche sea tranquila y acogedora, y su día cálido y lleno de luz. Que el viento se lleve sus preocupaciones, y que su corazón esté lo bastante en calma para escuchar la verdad cuando ésta les hable. A donde sea que los lleve su camino, que sus pasos estén guiados por la sabiduría, sus cargas compartidas por manos amables, y su espíritu fortalecido por el amor. Hasta la próxima vez, cuídense, sean tiernos y caminen con suavidad. Gracias por ser parte de este viaje. Esperamos que esta historia haya traído un poco de calor y consuelo a su corazón. No olviden dar like, comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal. Desde lo más profundo de nuestro corazón, su apoyo nos inspira a seguir contándoles historias llenas de amor, redención y momentos que transforman vidas.
Al final de este video verán la recomendación de otro relato. Den clic y déjense llevar una vez más. Quizás encuentren otra historia que también les toque el alma.